A ver, coméntenos, Hernán. Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. ¿Cómo está Diego? O sea, por la entrevista, bueno, desde una visión como periodista, fundamentalmente, que tenemos obviamente una visión un poco más equilibrada, más amplia, más integral. Bueno, sin duda alguna hemos asistido a un proceso electoral cargado de muchas incidencias, cargado de mucha calentura, de mucha anécdota, ¿no? Porque lo que menos ha habido, y siempre obviamente nosotros de televisión, de periodismo, del periodista también, muchos analistas políticos, se ha remarcado de que lo que no ha habido ha sido un profundo debate sobre realmente la Santa Cruz que se quiere de aquí para adelante, ¿no? A tomando en cuenta que hemos tenido 5 años muy de confrontación, porque la gestión de Camacho se ha basado fundamentalmente en la confrontación contra el otro, o sea, en buscar un enemigo. ¿Quién era el enemigo? Era el MAS, tanto Evo Morales como Luis Arce. Entonces hubo una gestión desde la gobernación con esa visión de confrontación, de violencia, porque había un enemigo supuesto. Bueno, ahora en estas elecciones no hay ese enemigo, porque el MAS no está participando como partido político y además no es actor relevante. Pero a pesar de ello, el MAS sigue siendo un factor de decisiones. Prueba de ello es que los dos candidatos están buscando o han tocado puerta de organizaciones que en su momento tuvieron con los gobiernos del MAS precisamente para buscar el voto orgánico. Bueno, ya es parte de la dinámica electoral que un candidato pueda asumir. Pero volviendo a lo anterior, Diego, lo que menos ha habido en Santa Cruz entre los candidatos en la segunda vuelta electoral es definir, es debatir, es generar espacios donde realmente qué Santa Cruz se quiere construir. Evidentemente ha habido propuestas, el tren metropolitano, el impuesto del vicio, y tantas otras cosas que son parte de promesa, pero en una discusión de fondo. Y lamentablemente en ello no ha contribuido también la prensa en su conjunto acá en Santa Cruz y como también los debates del Tribunal Supremo Electoral, que no son debates. El formato que tiene el Tribunal Supremo Electoral debe cambiarlo, porque lo que hace es solamente un rosario de temas que cada uno dice yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, y entre ellos se contradice, entre ellos hay insultos, entre ellos hay mirar el pasado, etcétera, ¿no? Entonces, esto también no coadyuvó, no alimentó, no generó mayor espacio para que las candidaturas, no solamente de Santa Cruz, y obviamente que esto va para todo el país. ¿Por qué? Porque hay un formato de debate del Tribunal Supremo Electoral que no genera debate, que no genera confrontación propia de los candidatos en temas puntuales. Porque tampoco en debate vos podés hablar de 10 temas, ¿verdad? Porque en 10 temas vas a hablar un minutito, 2 minutitos cada uno sin profundizar. Pues definamos un eje temático de 3, 5 temas y parar de contar. Entonces, eso creo que ha sido el significado de la campaña electoral. Fundamentalmente en una visión de expectativa. Y la gente obviamente se basa a ello, ¿no? La gente vota por emociones, vota por cariño, vota por aquel que genera más simpatía. No va a votar por aquel que realmente te profundice. En este caso concreto que estamos hablando de la polémica del 50-50. Se toma así un poco a rajatabla, superficialmente. ¿Qué significa 50%? Significa un nuevo pacto fiscal, significa la repartija de las regalías petroleras, del IDH, de la coparticipación tributaria, en partes iguales con el gobierno central y con los gobiernos departamentales. Entonces, son temas que están ahí, que sin duda históricamente para la democracia boliviana esta segunda vuelta electoral pues es un hito importante, la gente creo que está entusiasmada, va a ir a votar, a pesar que eso según los meteorólogos señalan que el domingo va a haber lluvia en Santa Cruz, pero hay el interés de votar para que obviamente emerja un nuevo gobernador con la esperanza, con la seguridad de que estos dos personajes, si salen electos, pues asuman una responsabilidad que es hacer gestión. Y ojo, ellos no están compitiendo para ser gobernador de una comparsa, no están compitiendo para ser gobernador de un grupo de poder, no están compitiendo para ser el máximo, la primera autoridad política de una fraternidad o de un club de fútbol. Están compitiendo para ser gobernador para el departamento de Santa Cruz, que hoy en día tiene obviamente el primer padrón electoral a nivel nacional y aquello que permanente vienen discutiendo, y tampoco se ha discutido eso. Santa Cruz es el motor del desarrollo. Santa Cruz es el modelo económico que va triunfando. Pero obviamente hay que discutirlo. ¿Qué significa? ¿Por qué motivo se cree esto? Si genera equidad, genera igualdad, genera oportunidades para todos. Entonces, eh, hay falencia ahí. Bueno, ya en todo caso está en proceso. El próximo domingo, pues, se sabrá quién ganará. Pero, repito, que el que gane
asuma que va a ser gobernador de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, que tiene un elemento central que tampoco han discutido, ¿verdad? El hecho de generar el liderazgo político a nivel nacional. Se habla mucho de que somos los primeros en economía, de que somos los que generamos más divisas, etcétera, etcétera, pero ese liderazgo político no ha acompañado a este desarrollo económico y es ahí también los enormes falencias que cometió el señor Camacho en querer asumir como un representante nacional cuando obviamente tenía atadas las manos a intereses sectarios, intereses de grupos acá de Santa Cruz. Entonces, el liderazgo político de Santa Cruz tiene que medirse también en esta gobernación. Y obviamente ese liderazgo político está representado por personas. Yo tengo dudas de que tanto Ritter como Velasco generen esa simpatía o sean la síntesis de ese liderazgo político que se quiere emerger de este Santa Cruz. Hernán, gracias por este primer punteo tan detallado respecto a su mirada. ¿Cómo llega Santa Cruz? ¿Cómo llegan los candidatos? ¿Cuál la predisposición de la población también? Y un apunte que usted hacía y que lo hemos repetido en muchas oportunidades acá, claro, es ese contrapeso que significó históricamente la gobernación de Santa Cruz, desde que se eligen en primera instancia prefectos, el año 2005, con la nueva constitución ya gobernadores. Santa Cruz siempre fue el contrapeso al gobierno nacional del expresidente Evo Morales, con un Rubén Costas, después de Luis Arce con un Luis Fernando Camacho. Entonces, en ese sentido, ahora al ya no alcanzar el discurso del antimacismo, claro, algunos se vieron en figurillas porque se les acabó el libreto y era muy difícil para el candidato oficialista, Luis Fernando Camacho, hablar de enfrentarse a su gobierno, el gobierno nacional de Rodrigo Paz. ¿Usted cree que en gran parte la derrota de Luis Fernando Camacho se debe a que era el candidato del gobierno o más a un mérito propio de una gestión calificada como mala? Yo creo que ha sido los errores del señor Camacho, ¿no? Y las tremendas contradicciones que había dentro de la gobernación, porque recuérdese usted que Camacho, una vez que lo detuvieron, se fue a La Paz y estuvo el vicegobernador, pero un vicegobernador que también se distanció del gobernador, y prueba de ello es que ambos después se acusaron de traidores, que ambos se acusaron de todo un poco, y tampoco una asamblea legislativa funcionó como debería ser, acompañando, aprobando leyes, sino funcionó totalmente partida en miles pedazos. Unos con el pensamiento, la añoranza de Camacho en la cárcel, los otros queriendo apoyar aquí al vicegobernador. Entonces, ha sido por errores propios, errores que son claros, contundentes. Yo fundamentalmente atengo a dos cosas, el haber perdido estas elecciones, señor Camacho. Uno, ese discurso de violencia, ese discurso confrontacional que hubo contra el MAS o contra el gobierno de tanto Morales como Arce. Un discurso donde decía que el enemigo son ellos y vamos a defender Santa Cruz, como si Santa Cruz estuviera en guerra, como si tuviera una guerra fratricida entre unos contra otro. El otro elemento ha sido las contradicciones internas y las peleas duras, ¿verdad?, que han tenido tanto el gobernador y el vicegobernador, y obviamente la gente le pasó factura. Además, a ellos se quiere agregar la falta de acciones o de obras en las provincias. Ayer mismo decía un amigo, un señor de Camiri, me decía, hay que discutir realmente la deuda que tiene la gobernación, esta gobernación, como también la anterior, con las provincias en temas de regalías petroleras. A la provincia cordillera, que tiene el 11% de las regalías petroleras, no le llega hace muchos meses y tampoco hay obra. Entonces, estos tres factores creo que han incidido bastante. Más allá de que obviamente haya identificado ese, creemos, con patria, ¿no? Que puede ser un factor que todavía es discutible. Que haya incidido algo, creo que sí, algo, ¿no? Pero más fundamentalmente veo yo por el lado de la propia gestión, los propios errores, las contradicciones, la ingobernabilidad que se ha generado en la gobernación de Santa Cruz y ese discursito que obviamente ahora también le escuchaba siempre al señor Otto Ritt decir, yo voy a defender Santa Cruz, como si Santa Cruz tuviera enemigo a la paz, sea enemigo de Cochabamba, sea enemigo del gobierno, no, no es enemigo. Lo que sí se hicieron enemigos fueron los gobiernos del MAS anteriormente, porque
Arce, tanto Evo, gobernaban con todos los municipios que eran a su lado o que eran identificados. Pues ahora el presidente Paz ha dicho, vamos a gobernar con los 334 municipios que se han generado y con las 9 gobernaciones. Pues la lógica del poder. Vos como estás en el poder tenés que gobernar, no gobernar, tenés que gobernar con todo, porque al fin y al cabo son recursos del Estado y es un Estado que está en marcha, es un Estado que está ahí debatiéndose, queriéndose levantar, un Estado que con sus gobiernos municipales, con muchos problemas, porque obviamente también ahí se cometen varios casos de corrupción, como hoy lamentablemente estamos atravesando en Santa Cruz con 5 años de una gestión municipal desastrosa, corrupta, prebendal, pues hay que levantar, ¿verdad? Ahí tenemos que levantarnos en la gobernación y y en el gobierno municipal de estos males que hemos tenido, que obviamente eso se hace con gestión, gestión decente, gestión ética, gestión eficiente y obviamente con las autoridades que son electas, ¿no? Porque tampoco podemos decir, bueno, el que elige es malísimo, es pésimo, no tiene para nada. Hay que darle, generar la oportunidad necesaria de que demuestre en cancha lo que ha prometido, ¿no? La única certeza que tenemos hacia el domingo es que Santa Cruz estrenará una vicegobernadora, ¿no? Así mismo. Esa es la única certeza. Esta elección que ha tenido muy poca participación de mujeres, de hecho, si uno revisa las papeletas, por ejemplo, en La Paz, comentarle, no había una sola mujer. En Santa Cruz Sí, sí había candidatas a la alcaldía, por lo menos alcaldía. dos o tres, si no estoy mal, tres candidatas mujeres. Acá no había ni una. Y en Santa Cruz habrá una vicegobernadora. En el caso de Pando ya hay una gobernadora, la primera gobernadora mujer electa por el voto del país. Y en Tarija va también una mujer a la segunda vuelta. Este factor de tener mujeres ha incidido positiva o negativamente en cada una de las candidaturas según su mirada, Hernán? Yo creo que más allá de lo que representan tanto la señora Aguirre como la señora Cava, más allá de lo que ellas provienen, de su discurso, yo creo que es importante el haber dado espacio a dos mujeres en el campo de Israel. Por eso ambos candidatos dijeron, vamos a optar por una mujer como vicegobernadora. Y también va un poco en esa lógica del Estado plurinacional que planteó a Bolivia a partir de febrero de 2009 con la nueva constitución política, de ser un Estado, desmoronar el patriarcalismo, el machismo. Entonces va por esa lógica también, ¿verdad? Que se traduzca en los hechos, no solamente en los discursos, en las leyes que son bonitas, un montón de leyes, pero la participación política, la mujer llega hasta este momento un tema pendiente que está en el Estado plurinacional y en toda la instancia de poder. Yo creo que ha influido positivamente, por lo menos en la juventud, que se ve ahí un poco, hay una mujer, y bueno, vamos a tratar de apoyar. Y también con el cambio de la Universidad René Moreno, porque también primera vez, Diego, en la René Moreno hay una mujer vicerrectora. Primera vez en la historia, en sus más de 100 años de historia que tiene la Universidad de René Moreno, todos fueron rector y vicerrector. Y cuando había candidata a rectora, nadie votaba por ella. Pero bueno, ahora hay una vicerrectora y tendremos una vicegobernadora. Yo creo que estos niveles de participación política que se está dando a la mujer está bien. Y repito, más allá de la capacidad, más allá de quienes representan ambas candidatas a la vicegobernación, pero es un paso importante y que hay que verlo con buen ojo en la participación política, obviamente de un sector fundamental que exige los derechos, tal lo que decía la Constitución, en equidad, en paridad y una famosa paridad electoral que tú lo has dicho, que no se cumple o se cumple totalmente a medias con, tenemos acá cuántos, 54 gobiernos municipales en Santa Cruz. Creo que hay apenas 3 o 4 alcaldesas. Y a eso tenés que restarle probablemente también las concejalías. Y luego tenés que restarle el acoso político que han sufrido las mujeres en los 5 años anteriores. Mujer alcaldesa o mujer concejal han tenido que sufrir una serie de acosos políticos hasta ser desbaratadas de sus curules para dar lugar a otra persona, en este caso un hombre. Y también falla ahí el Tribunal Electoral, que probablemente no hace cumplir sus propios instrumentos, sus propias leyes. Pero sí, bueno, como tú dices, la certeza y bueno, hay que darle la bienvenida a la participación de ambas mujeres y que demuestren también junto a su gobernador, pues lo que podrían ser capaz en generar acciones políticas, gestión en beneficio no solamente de un sector vulnerable, las mujeres, niños, niñez, sino el conjunto de impulsar los derechos humanos. Entonces, aún, mira, este es otro elemento que también la anterior gestión de la gobernación no hizo. Santa Cruz aprobó su estatuto autonómico departamental. Es un gran cabildo, luego un referendo, el Tribunal Constitucional lo aprobó
y se generó, bueno, aquí tienen su estatuto, es la carta magna de ustedes, háganla cumplir. ¿Y qué ha cumplido el señor Camacho de este estatuto autonómico? Naranja. Agarraron, pum, al archivo, donde ahí establece una serie de atribuciones, establece una serie de competencias que le da a la gobernación, por ejemplo, para poner un solo caso, establece la creación de la Defensoría Departamental de los Derechos Humanos de los cruceños y cruceñas, pero no se ha hecho absolutamente nada para instituir esto, que significa convocatoria de mérito, convocatoria de personas, luego la elección en la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces, Mm. ahí está. O también la otra vez planteaba, creo, una vicegobernadora, planteaba también el tema de la redistribución de los impuestos, que también está establecido en el Estatuto Autonómico Departamental. Y ese es otro tema que no solamente estos dos candidatos, sino los anteriores también que participaron en la primera vuelta, no hicieron mención para nada al Estatuto Autonómico Departamental, cuando es un instrumento político que se aprobó con más del 60% en el referéndum y un gran cabildo que daba pie, inicio, aquí tiene su instrumento y empecemos a caminar con una ley, como dice la Constitución Política del Estado, que tenemos vigente desde el 2009 hasta la fecha. Entonces fue un proyecto político, se planteó, se aprobó, como también este instrumento del Estatuto, que lamentablemente fue un discurso demagógico que en los hechos pues aún no se ha cumplido casi nada y esperamos que también los nuevos gobernantes tengan este papel, si quieren llamarlo papel, documento o lo que ustedes quieran, pero sí Bueno, refleja una el hoja de ruta, sentimiento de una gran diríamos. parte de la población. Una hoja de ruta. Hernán, Claro. ¿usted considera que estamos saliendo a nivel nacional de una hegemonía del movimiento al socialismo? En el caso de Santa Cruz, se está cerrando el capítulo Camacho, que era, por supuesto, diríamos, el actor que polarizaba más con el movimiento al socialismo. Estamos, según su criterio, con este nuevo escenario político a nivel nacional, pero sobre todo en Santa Cruz. ¿Estamos en un nuevo momento de renovación o detrás de los candidatos están los mismos de siempre? Mire, yo creo que en Santa Cruz hubo dos proyectos políticos que emergieron desde el Comité Cívico, el Comité Pro Santa Cruz. Dos proyectos políticos que aprovecharon dos instancias fundamentales que manda la Constitución Política, que es los cabildos. Rubén Costa hizo cabildo multitudinario, luego formó su agrupación política, Demócratas, luego fue gobernador, una y la segunda vez, y luego Camacho fue presidente del Comité Cívico, hizo dos cabildos multitudinarios, aprovechando obviamente un descontento por el tema de democracia que hubo en su momento, luego el 2019 y por el tema de los incendios forestales. Entonces, aprovecharon este escenario para luego crear su propia agrupación política, creemos. ¿En qué quedó ahora el señor Costa con Demócratas? En casi nada, porque su candidato, tanto a la alcaldía como a la gobernación, y a nivel nacional, pues no sacaron absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ahí ya ese proyecto político para mí hasta ahí llegó. Como también creemos, ¿por qué? Porque creemos porque una vez que hace 5 años ganaron las elecciones acá en Santa Cruz con una asamblea legislativa, con casi eran 14 o 15 asambleístas, pero de ellos quedaron todos partidos, ya se dieron uno por su lado y otro por su lado. Y a nivel nacional, también Camacho dijo, somos la brigada digna de Santa Cruz. Y esa brigada también se quedó en miles pedazos. Entonces, este proyecto político creo que llegó hasta acá. Además, porque ya no tenés el enemigo al frente, ¿no? Que era el MAS, o supuestamente que era el MAS, aquel enemigo que había que combatir, aquel enemigo que hay que enervar a la gente, a los cruceños, de que tenemos que defendernos. Entonces, estos proyectos políticos hasta ahí llegaron y que obviamente vamos a tardar todavía de generar nuevos escenarios, nuevos elementos de un nuevo proyecto político a nivel de liderazgo. Ujú. Si bien tenemos dos personas visibles, en este caso Velasco y luego Otto, y al otro lado tenemos al señor Mames Sabreda, son las tres personas visibles que podrían ir alimentando, construyéndose un liderazgo a nivel nacional. Pero lo dudo, ¿verdad? Ujú. Que se pueda avanzar en esos espacios de que Santa Cruz realmente vaya a la par con el desarrollo económico y con un liderazgo político fuerte, como lo fue en su momento Costa, obviamente sin desmerecerle algo, y también como lo fue en su momento Camacho, que no supieron aprovechar ese momento para avanzar. Hernán, una última, nos queda un minutito agradeciéndole su tiempo. ¿Qué fue de Camacho? Porque personalmente no lo escuché después del reconocimiento de su derrota, no lo volví a escuchar.
Me imagino que en Santa Cruz sí habrá tenido eventos, actividades, no sé si alguna entrega de alguna obra o algo, pero más no se supo. ¿Qué es de Camacho? Bueno, usted sabe cuando tiene la victoria cantada, cuando tiene la victoria electoral listo, como todo el mundo lo endiosó, a señor Camacho vamos a ganar con amplia, incluso las encuestas, mira vos, las encuestas le daban el primer lugar a Camacho. Yo creo que le dolió bastante, no ha vuelto a salir así en eventos, ¿no? Eventos pequeñitos, evita, creo, la prensa, porque obviamente hay un malestar y hay un reconocimiento implícito de que este proyecto político fue inauguración y clausura con esta elección, ¿no? Bueno, de esos tenemos varios ejemplos a nivel nacional, ¿no? Los Así que es. inauguraron y clausuraron. Mire, ahí yo me animo a decir, entran Andrónico Rodríguez, el propio Sí. vicepresidente Edman Lara, bueno, Camacho y seguro algunos otros que aparecerán en el camino. Hernán, un placer conversar con usted. Veremos qué pasa, qué decide la gente con su voto en esa Santa Cruz tan diversa, ¿no? Porque muchos hablan de Santa Cruz y creen que es Santa Cruz de la Sierra. Dentro de Santa Cruz de la Sierra hay grandes contradicciones, grandes agendas muy distintas una de la otra. Si usted se va a la zona de la Villa Primero de Mayo o al Plan 3000, encontrará una agenda muy diferente a lo que pasa en el oeste o en el norte de Santa Cruz de Mira, la un pequeño Sierra, ¿no? paréntesis, Sí, el señor Mami Saavedra tuvo de concejal, candidata a concejal, dos, tres mujeres de pollera sí, y una claro. afroamericana. Entonces, eso le da la diversidad que tenemos en Santa Cruz. Ya no es el cruceñismo puro, de pura cepa, que hay que los colla aquí, por aquí. No, ya se acabó. Y esa fue también la sabiduría y el tino político de Saavedra, de tener en su fila a gente, obviamente, del altiplano, gente que ha venido hace muchos años, se instaló acá, pero sigue con su entidad cultural, ¿no? Ya sea la pollera y otro instrumento, ¿no? Y que aman esa tierra, trabajan Obvio, allí y obvio. echaron raíces. Como cualquier ciudad cosmopolita del mundo, en la que hay poblaciones de diferentes lugares de su propio país y de otras naciones. Si no, veamos quién es el actual alcalde de Nueva York, sus orígenes, Ah, claro. y ahí entenderemos que cualquier ciudad cosmopolita, o que así se entiende, tiene estas contradicciones y estas diversidades culturales. Que muy bien, como usted decía, olfateó Mamén Saavedra o su equipo, y que muy bien olfateó también Juan Pablo Velasco, porque en el primer debate él abrió el paraguas hacia los Sí. votantes exmasistas, digamos, ¿no? Dejó al lado ese escenario casi siempre confrontacional con el MAS, que sobre todo tiene Tuto Quiroga y otros actores, y que abrieron aquel paraguas. Un lindo momento para hacer análisis, sin lugar a dudas. Gracias, Gracias. Hernán. Un fuerte Muchas abrazo gracias, hasta muy Santa amable, aunque Cruz. a sus órdenes. Hernán Cabrera, analista